Buenos días, gente, feliz lunes a todo el mundo. Lunes día 24 de agosto, tercera semana, creo que no estoy mal, tercera semana que arrancamos directo. Y jolín, estoy súper feliz porque me estaba costando desde hace mucho tiempo coger constancia compartiendo información en las redes sociales que os pueda ayudar, que os pueda, o sea, también para darme a conocer, ¿no? Que sepáis un poquito lo que hago, cómo puedo ayudaros. Y al final, con el tema de los directos, como llevo muy poquita edición, pues me está resultando muy fácil. Bueno, ninguna edición, el directo de ninguna edición, más allá de poner una portada y un texto. Buenos días, ¿qué tal estamos? Hola Jorge, hola Manuel, muy buena Eudarna. Madre mía, ¿cómo estamos? De lunes por la mañana temprano. Bueno, espero que tengáis eso. Un lunes espectacular. Mira a mi gato, que no me deja. Mira a mi gato, mira a mi gato, mira a mi gato. ¿Tú también quieres saludar y dar los buenos días? Da los buenos días. Pero me tienes que dejar un ratito, ¿vale? Me tienes que dejar un ratito. Vale. Y nada, hoy tenemos un tema que a vosotros os gusta mucho y que creo que siempre os aporta un poquito de valor, que es el tema de la nutrición. Más concretamente, yo estaba ayer pensando por la tarde, ¿de qué podemos hablar de nutrición que realmente les pueda ser aplicable? Porque claro, nos podemos poner aquí a hablar de macro y de micro y aburrirnos como ostras, pero que realmente les pueda ser aplicable. Y dije, venga, pues vamos a ver cómo podemos construir una comida que realmente esté equilibrada. ¿Y por qué me parece que este tema es tan importante? Porque creo que la mayoría de la gente sabe diferenciar entre lo que es alimentos saludables. 5 minutos de relleno, que tengo que recoger un paquete. No te preocupes, Jorge, que yo voy introduciendo, tú recoge el paquete. Si no, luego se te queda guardado 24 horas. Así que, bueno, estos los dejo mal. Los de nutrición los dejo mal. Algunos directos se me quedan 24 horas y otros los dejo mal. Entonces, eso, que es lo que decía, que la mayoría de la gente sí que sabe lo que es un alimento equilibrado, ¿vale? Un alimento saludable. Todo el mundo sabe que comer fruta y verdura es saludable, aunque sí que hay mucha gente que muy a mi pesar todavía sigue teniendo como mucho prejuicio con el tema de las frutas, sobre todo en un tema de pérdida de peso. Demonizamos ciertas frutas. De pronto no podemos comer plátano, no entiendo exactamente por qué, con lo que aporta el plátano de cosas en nuestra vida, o yo que sé, o mango, bueno, en fin, demonizamos ciertas frutas que no debe ser en realidad ni siquiera alimento, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe que no se debe abusar del pan, que no se debe abusar de las pastas, pero mucha gente cree que una cosa es, o sea, mucha gente lo que piensa es que no lo pueden catar y una cosa es no poder catarlo en determinados objetivos y otra cosa es que no se pueda comer con cabeza. Pero por ejemplo, una cosa que la gente no sabe es, o que la mayoría de la gente no sabe, mucha gente que sí, la importancia del hidrato de carbono en nuestra dieta, en nuestra alimentación, de hecho en un 40% de lo que debemos consumir para que realmente esté equilibrado ese plato, porque es una de nuestras fuentes de energía y se necesita tener hidrato de carbono para muchísimos procesos metabólicos, incluso aunque estemos en una pérdida de peso. Ahora, ¿qué es importante? Aprender a diferenciar un poquito qué es un hidrato de carbono simple, como puede ser el pan, las pastas, de un hidrato de carbono complejo, que hablaremos de eso un poquito también. En fin, como que yo entiendo que la mayoría de la gente, de hecho además en España concretamente, que sois la mayoría de los que me veis, nuestra dieta mediterránea, todo lo que es la dieta mediterránea, yo ahora que estoy viajando mucho, Italia, Grecia, toda la dieta mediterránea es una dieta que en su fundamento es una dieta bastante equilibrada, y hay cosas tan curiosas que no tenemos ni idea que estamos haciendo bien, y es de cultura popular. A mí hay cosas que de verdad que me apasionan, y es por ejemplo el hecho de saber que de toda la vida nuestra abuela ya sabían, y tú y yo aquí me pregunté, ¿quién les explicaba esto? No tengo ni idea si alguien sabe quién le explicaba esto, porque obviamente no lo hacían con esa conciencia, pero a día de hoy, por ejemplo, se sabe que un plato de lentejas, para que realmente vaya completo en aminoácidos, para construir proteínas en nuestro cuerpo, y al final me acabo poniendo técnica, para construir proteínas en nuestro cuerpo, para que realmente esté completo, necesita un poquito de arroz. Y todo el mundo sabe
que muchísima gente históricamente ha comido las lentejas con el arroz, o cosas tan curiosas como que la gente antiguamente a las lentejas le pusiera vinagre, porque es así como realmente se va a metabolizar el hierro que le estamos metiendo con las lentejas al cuerpo. Y a mí son temas que me fascinan, o sea, no es realmente el tema este, pero son cosas que me fascinan saber cómo de la propia sabiduría ancestral de la humanidad sabemos alimentarnos bastante bien, y no sabemos de dónde nos viene ese conocimiento, ¿no? Yo ahí lo dejo el dato, pero bueno, es lo que os digo, de normal, sobre todo en las comidas principales, no suele haber más problemas, a no ser que en tu casa sí que haya hábito de comer mucho frito o de pronto meter mucha comida basura, mucha comida rápida. Sí que a día de hoy llevamos mucho estrés, porque si no el trabajo, en los niños, en la conciliación, es todo eso, entonces al final no nos paramos tanto. Este gatito, uy, no me deja, sácalo un rato, por favor. La conciliación hace que acabemos comiendo rápido y mal, pero bueno, ya os digo, la mayoría de las veces no es el problema. Sí que me lo encuentro en el equilibrio de las cantidades del plato, y sobre todo en equilibrios de desayuno, equilibrios de cena, porque también mucha gente piensa que comerse una ensalada, echarse unas cuantas hojas de lechuga en el plato con tomate es comer equilibrado y nada más lejos de la realidad. O que de pronto una manzana, que es súper saludable, nos pueda servir de snack, y no es verdad, porque no va equilibrado. Entonces, vamos a partir, tengo por aquí mi chuleta, vamos a partir de la idea principal de que una comida equilibrada lo que tiene que buscar es aportar un poquito de todos los nutrientes y energía que el cuerpo necesita en cada momento. Entonces, igualmente el plato equilibrado no es igual para todo el mundo. ¿Por qué? Porque depende un poquito de la actividad física que hagas, de los horarios que tengas, del hambre que tengas, de los objetivos que tengas, de tu edad, de tus preferencias, de tu tolerancia digestiva, en fin, del resto de la alimentación, incluso te diría, del sitio en el que vivas. O sea, que incluso los nutrientes que necesitamos influye la contaminación que estamos teniendo, si nos da más o menos el sol. O sea, si nos queremos poner estrictos, hay muchos factores que diferencian cositas arriba de cositas abajo, ¿vale? Pero el tema que os decía es ese, un poquito a grandes rasgos. Sí que es relativamente fácil meter un poco de ese equilibrio nutricional. Entonces, ya para meternos en vereda, he dado el tiempo, Jorge, no te quejes, que he dado el tiempo para que te dé tiempo a recoger el paquete. No, fuera de broma. Punto número 1, ¿vale? Si yo te dijera, vamos a construir una comida equilibrada, y ojo, y esto es aplicable a desayuno, merienda, medias tardes, medias mañanas, comidas del mediodía. Lo que pasa es que las cantidades específicas, aquí estoy, dice, las cantidades específicas van a depender de realmente lo que te decía, de ajustar un poco según tu objetivo, que para eso estoy yo. O sea, si realmente queréis saber un poquito más acorde con lo que vosotros queréis conseguir, ya sea un estilo de vida activo y saludable, o sea que queréis perder peso, o sea que queréis ganar masa muscular, pues ahí es donde ajustamos un poco más, pero a grandes rasgos, para que nos hagamos un poco una idea. Además, a día de hoy relativamente fácil sacar esta información, pero bueno, la proteína como parte importante, y te diría casi imprescindible, de cualquier comida de tu día, ¿vale? Y os explico por qué. Porque la proteína, mucha gente cree que es para ponerse fuerte. Pero la realidad es que la proteína influye en muchísimos procesos metabólicos, y si no estamos ingiriendo la suficiente, estamos teniendo un déficit energético y de salud mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Por supuesto, todo el mundo entiende que la proteína es para cuidar nuestra masa muscular, efectivamente, mini punto para ti, pero influye en la reparación de tejidos, la recuperación, influye en el tema, lo diré, hormonal, que no me salía, te va a influir muchísimo en la saciedad, que tengas completamente tu proteína en tu alimentación
te va a influir muchísimo en cómo te sientes, en cómo estás generando la insulina, en los picos de insulina, que tengas bien tu masa muscular, es calidad de vida a la larga. O sea, quiero decir, que tú mantengas una masa muscular estable es el día de mañana muchas menos enfermedades, y si lo que necesitas es quemar grasa, a mí me gusta mucho explicar el ejemplo de que nuestra masa muscular hace como si fuera, no es exactamente así, ¿vale? Pero que tú tengas una masa muscular potente es como tener un horno de leña potente que es capaz de quemar mucha más grasa, que fresquito hace en Huesca, que tú seas capaz de quemar mucha más grasa, porque tu musculatura consume más energía y va a tirar de esa grasa siempre y cuando tu alimentación sea equilibrada. No sé si recordáis o si visteis el último directo que hice sobre nutrición, hablando más del metabolismo de las grasas y de cómo la grasa es lo último que el cuerpo busca eliminar en caso de que tengamos un déficit nutricional, porque es su mecanismo de reserva. Entonces, por el contrario, cuando tenemos un déficit nutricional, por lo que sea, porque no tenemos conciencia, conocimiento de ello, porque vamos demasiado prisa por el mundo, por lo que sea, al contrario que de las grasas, que lo primero que se consume, que son lo último que se consumen, el hidrato de carbono en realidad es nuestra energía primaria de energía. O sea, perdón, nuestra fuente primaria de energía, porque es lo primero que se consume, pero una vez que el hidrato de carbono se ha consumido, que eso se consume relativamente rápido, lo siguiente que el cuerpo va a desgastar para coger esa energía es de tu masa muscular, es de tu músculo, porque es, entre otras cosas, lo que más le cuesta mantener, la masa muscular, ¿vale? Entonces, si encima no le estamos dando suficiente proteína, por un lado no construye masa muscular, por otro lado la desgasta, y ese desgaste va a hacer que tu resultado vaya siempre mucho más lento. Incluso si nos vamos un poquito más y nos metemos un poco más en... que tengo un pelo en la boca no me lo puedo quitar. Ahora, si nos vamos un poquito más a rascar un poco en el asunto, cuando no estamos teniendo nuestra masa muscular cuidada y lo que estamos haciendo son burradas del tipo dejo de comer o como demasiado poco sin cuidar este equilibrio nutricional, más allá de los problemas de salud que nos va a generar a corto, a medio y a largo plazo, es que realmente nos estamos cargando nuestro metabolismo. O sea, nuestro cuerpo llega a un momento en el que, por mucho que tú quieras, ya no va a poder quemar más grasa porque no tiene masa muscular. Entonces eso hay que cuidarlo un montón. Ejemplos de proteína, así por encima, que creo que esto es o prácticamente todo el mundo conoce: huevos, pescado, carne, legumbres, lácteos, tofu. A día de hoy, por suerte, también tenemos muchísimas fuentes de proteína vegetal de las que tirar y muy a la mano. También es muy importante tener un poquito de conocimiento de esto, porque a mí me llega mucha gente que es vegetariana o vegana incluso, y tener conocimiento de esas fuentes vegetales y de cómo complementarlas. Porque, por ejemplo, la soja es la proteína vegetal que lleva que lleva todos los aminoácidos que necesita el cuerpo para construir proteínas, ¿vale? De las vegetales, la soja es la más completa, seguida del guisante, que sería la siguiente más completa. Si no, siempre tenemos que ver cómo acoplar diferentes fuentes de proteína vegetal para que realmente tengamos todos esos aminoácidos y que no estemos carentes de nada. En fin, son cositas que tenemos que ir teniendo en cuenta. Entonces, importante que nos quitemos de la cabeza que la ingesta de proteína es algo que tienen que hacer los deportistas, es algo que tenemos que tener control todas las personas humanas, solo porque tenemos un cuerpo y hay que mantenerlo, ¿vale? Solo por eso, y ya sin meternos en el pelo, en la uña. Es que hay muchísimas funciones en las que está influyendo directamente la proteína, y que sea una proteína de calidad. Luego, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda, fijaros lo que os voy a decir, entre el 50 y el 70% de la proteína que comemos al día debería ser de origen vegetal, cosa que está bastante lejos de la mayoría del público. ¿Y esto por qué? Entre otras cosas, porque se sabe que la proteína vegetal, en la metabolización de esa proteína, deja menos residuo en el organismo, los sulfitos o los sulfatos, ahora no me acuerdo, en el riñón, son mucho menores, ¿vale? Es un tema de metabolización. Entonces, la gente esto no lo sabe. Y muchas veces se escucha proteína, riñón, todo este tipo de cosas, ¿vale?
solo por hacer una aclaración, que no es este el tema, pero solo por hacer una aclaración, una proteína vegetal jamás te va a dar ningún tipo de problema de riñón. Y una proteína animal, en sus cantidades correctas, tampoco, a no ser que tú tengas alguna otra patología de lo que sea, pero tampoco te va a dar, o sea, tendrías que ser realmente bestia comiendo proteína y para que tu hígado o tu riñón se vieran realmente afectados por un exceso de comer proteína, pero os estoy hablando de que tiene que ser una cosa muy bestia, o sea, no es, ni siquiera porque estés suplementando de más te va a tener un problema, siempre y cuando esa proteína sea de calidad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, con el producto es que realmente lo tenemos muy fácil en la parte de la proteína. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 90% de todo esto es proteína vegetal, con lo cual ya tenemos ese aporte. Es una de las cosas que la gente no sabe. Nosotros con el producto lo que hacemos es que le estamos metiendo en 2 comidas del día al menos la cantidad suficiente de proteína vegetal, que no le estamos metiendo de ninguna otra forma, porque casi siempre que pensamos en proteína estamos pensando en carnes, lácteos, huevos y demás. Entonces es una forma guay de empezar a meter esa proteína vegetal que esté rico, que sacie, que lleve todos sus aminoácidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta ahí con la parte de la proteína. Luego, el tema de los hidratos de carbono también lo vengo mencionando, que tenemos que entender que es nuestra fuente primaria de energía, que no es nuestro enemigo el hidrato de carbono, pero mucha gente lo tiene demonizado, ¿no? La pasta, el pan, la patata, la fruta, un hidrato de carbono, la verdura, un hidrato de carbono. Lo que pasa es que sí que aquí habría que diferenciar un poquito entre hidrato de carbono simple e hidrato de carbono complejo. La forma en la que se metaboliza en nuestro cuerpo es totalmente diferente. Un hidrato de carbono complejo, además de llevar fibra, lleva otras cosas, no pasa tan rápidamente a convertirse en azúcar en sangre, porque es la última unidad en la que en glucosa, no en azúcar, en glucosa en sangre, y una vez nuestro metabolismo va mucho más equilibrado que un hidrato de carbono complejo, ¿vale? Esto normalmente lo que hacemos con la gente que empieza a cuidarse con nosotros es que le enseñamos cómo empezar a transformar esa parte de alimentación de tanto hidrato de carbono simple, si ese es el hábito que trae, a pasarlo a hacer un hidrato de carbono un poquito más complejo, y también se nota muchísimo la diferencia. Además, la energía que te da una y la energía que te da la otra a lo largo del paso de las horas después de haber comido es completamente diferente. Esa generación de insulina es completamente diferente, con lo cual la ansiedad o las ganas de comer es completamente diferente, sobre todo si además hemos comido bien la parte de la proteína, en fin. Pero siempre tiene que haber, en ese plato equilibrado, tiene que haber una parte de hidrato de carbono, ¿vale? Esto es súper importante. ¿Qué más cosas? La verdura, la fruta, la fibra y los micronutrientes, ¿vale? ¿Por qué? No es que haya, o sea, no es solo porque se escucha que hay que comer verdura y tal, pero muchas veces no tenemos conciencia de que esa fruta y verdura que nosotros tenemos que incorporar en todas nuestras comidas, o intentar meterla en todas nuestras comidas, es la que nos va a aportar la fibra, los minerales, las vitaminas, salud digestiva. Está aportando realmente cosas a que nuestra microbiota intestinal esté correctamente saludable, para que se absorban bien los nutrientes, porque al final el cuerpo, y esto siempre lo digo, ¿no? El cuerpo es un todo, o sea, tu cuerpo necesita macro, micro, fito, nutrientes, necesita muchas. Y los micronutrientes, las vitaminas, los minerales y otras plantas, son como pequeñas llavecillas que van haciendo que todo el engranaje de la maquinaria del cuerpo funcione correctamente, funcione bien. Entonces, si nosotros no estamos teniendo bien una microbiota intestinal y de pronto, por muy bien que queramos comer en proteínas, en hidratos de carbono, no tenemos limpio el intestino, las bacterias de nuestro intestino no están bien alimentadas con las fibras, las vitaminas y los minerales que se usan en muchísimos procesos metabólicos no terminan de hacer el transporte de nutrientes correctamente. Sin ir más lejos, el corazón, para que lata el corazón se necesita calcio. O sea, la sinapsis neuronal necesita calcio. Pues son cositas que nosotros normalmente no podemos, o sea, no tenemos en cuenta, no tenemos mucho conocimiento de esto. De hecho, la parte de los micronutrientes es bastante importante suplementarla, porque se sabe, y esto lo sabe la Organización Mundial de la Salud, por eso metieron los suplementos en la pirámide de alimentación, porque
entre que no tenemos conciencia, entre lo rápido que vamos y que realmente a día de hoy fruta y verduras por la forma de cultivo y por la forma de cosecha y por la forma de maduración no están llevando las cantidades que se necesitan, realmente no estamos teniendo una alimentación equilibrada, incluso pensando que estamos comiendo suficiente fruta y verdura. Por eso ahí es importante suplementar, ¿no? Pero es lo que os digo, esas pequeñas cositas son las llavecillas. Yo me he encontrado muchísimos casos de gente que tienen por diferentes alergias, intolerancias, porque no les gusta la fruta y la verdura, por pues yo sé, intolerancia a la fructosa o mil cosas, al final no acaban metiendo todos estos todos estos micronutrientes que nos aporta la fibra y demás, y se le acaban desarrollando muchas más enfermedades de más gravedad por esa carencia de eso. Entonces, bueno, si no la estamos comiendo por lo que sea, es que para ti directamente no debería ser una opción suplementarlo, y si lo estás comiendo, pues realmente intenta meter bastante cantidad, porque no está llevando bien la cantidad lo que estás comiendo, ya te digo, por el cultivo. Y de esto te puedo pasar un montón de estudios. Y sobre todo eso, ¿no? Que no lo estamos teniendo en cuenta. Pero bueno, si ya vas cogiendo un poquito de conciencia en que esto tiene que estar en tu plato, maravilloso, maravilloso. Y no solo en una de las comidas, ¿vale? En varias comidas. Vosotros pensáis que cada 2 horas y media aproximadamente que nosotros hemos generado insulina y estamos haciendo la digestión, cada 2 horas y media aproximadamente, 3 horas es cuando nuestro organismo está pidiendo de nuevo recursos, está pidiendo de nuevo ingerir. Entonces, ahí es donde tenemos que meter siempre que podamos el máximo equilibrio posible. A veces, ya os digo, nosotros tiramos mucho de suplemento porque ya lo han pensado por nosotros médicos y nutricionistas, no tenemos que pensarlo, y otras veces pues preparamos un plato más equilibrado, pero yo de lo que me voy a asegurar es que a mi cuerpo no le falte de nada, o sea, eso seguro. Y luego ya a partir de ahí, pues a veces ajustamos más y a veces ajustamos menos. Última parte que tiene que aparecer también siempre en tus platos. Esta tenemos que tener un poco más de cuidado con cómo la metemos, sobre todo cuando estamos en una pérdida de peso, porque tenemos que aportar grasas saludables tipo omega 3, pero no podemos pasarnos con la caloría, porque si no tenemos un déficit calórico correcto para poder perder ese peso que necesitamos perder, pues si estamos compensando un poco no vamos a tener el resultado. Entonces tiene que ir la grasa saludable. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va ese viaje de la Conchinchina hasta Guadí? Entonces, esa parte, ¿no? de la grasa saludable. Aceite de oliva, frutos secos, aguacate, salmón, pescado azul, semillas. Tienen muchísimas funciones en el organismo y hay que meterlas, ¿vale? Es súper importante meterlas. Además, yo soy de Jaén, como sabéis. Vivo en Almería desde muchos años, pero soy de Jaén. A mí me matan cada vez que me demonizan el aceite. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, un aceite de oliva virgen extra que un aceite frito de 70 veces. O sea, incluso frito de una vez. La composición de ese aceite es diferente. Por ejemplo, un aceite crudo es un aceite es un aceite de cadena compleja. Tiene varios enlaces, ¿vale? No me acuerdo ahora de los tecnicismos, pero digamos que tiene como varios enlaces que hace que sea un aceite más estable. En el momento en el que el aceite se calienta, se fríe, saturado o insaturado, perdón, ahora me ha venido a la cabeza. Un aceite de oliva virgen tiene una grasa insaturada, tiene unos enlaces diferentes que hacen que en el organismo se metabolice totalmente diferente. Así es una grasa saturada que lo que tiene es un único enlace y que se metaboliza completamente diferente en nuestro cuerpo, y es la que hace que se nos vaya acumulando y que no nos sirva para los procesos metabólicos que necesitamos. O sea, realmente la grasa tipo omega 3, hay un libro entero que os recomiendo si queréis buscarlo, el libro blanco omega, porque es que todo, desde la circulación sanguínea, el aparato cardiovascular, toda la función cognitiva afecta directamente a todo el tema de la grasa. La grasa incluso no es la función que más se le conoce o que más se le atribuye, pero si tenemos más grasas tipo omega 3, no almacenamos tanto en las zonas que no nos gustan grasas tipo omega 6, omega 9. En fin, una serie de cosas que pues
podemos ir teniendo en cuenta que tenemos también que meter en nuestro plato algunos frutos secos, algunas cosas. ¿Cómo sé si una comida me está funcionando? ¿Vale? Entonces yo te diría, y a mí esta parte me parece que es súper fácil de entender y de aplicar, ¿no? ¿Cómo te sientes? Podemos hablar de nutrientes todo lo que queráis, ¿vale? Me puedo meter a hablar de muchas horas de nutrientes y de cosas. Pero lo que te tienes que preguntar es sobre tus sensaciones. ¿Me deja satisfecha el plato que estoy comiendo? ¿Me da energía? ¿Me sienta bien? ¿O por el contrario me siento pesada, me siento apagada? Pregúntate por ahí si te está sentando bien, por supuesto, si estás haciendo bien tus digestiones, todo eso. Si tengo hambre una hora después, recordad que he dicho que lo normal es que nos dé hambre si nuestra comida está equilibrada, como a las 2 horas y media, 3 horas, es lo normal es que tengamos hambre, ¿vale? Que hay mucha gente que me dice, no, pero si es que yo me puedo aguantar medio día sin comer si yo no tengo hambre. Y yo le respondo, que tú no tengas hambre, que tu cuerpo se haya acostumbrado a no ingerir en ciertos momentos, no quiere decir que tú no estés teniendo esa necesidad nutricional en tu cuerpo, pero al final el metabolismo es el que es. Entonces, si tú estás teniendo hambre a deshoras, a lo mejor no estaba suficientemente completo y equilibrado ese plato. ¿Y cómo llegas a la siguiente comida? Esa es otra de las preguntas que te tienes que hacer, porque lo que os digo, si a las 2 horas y media, 3 horas estamos teniendo un hambre medianamente normal, en la que progresivamente me va llegando ese hambre, es lo lógico, es lo normal. Pero si de pronto de un momento a otro sientes ese vacío en el estómago, muchas ganas de dulce, muchas ganas de azúcar, ahí hay un desequilibrio nutricional que tenemos que corregir, ¿vale? El cuerpo continuamente nos está dando mucha información. Lo que pasa es que no sabemos escucharlo, pero el cuerpo, y además es una cosa que es muy curiosa, cuando la gente empieza con la nutrición y empieza con nosotros a cuidarse y empezamos a meterle todo este equilibrio nutricional del que hablamos, lo primero que nos dicen es que me noto enérgico, es que me noto diferente y no estás teniendo ningún tipo de estimulante. Simplemente que en el momento en el que nutricionalmente ese cuerpo está bien alimentado, está saciado, está completo, es que el cuerpo responde muy rápido y ni siquiera éramos conscientes de cómo íbamos sobreviviendo, porque estábamos sobreviviendo, estábamos con una energía justita para echar el día, no terminamos, y además que esto sea así, o sea que este equilibrio exista, influye directamente en todo, en el descanso, en el estado emocional y anímico, en absolutamente todo. Entonces es lo primero, de verdad, son los primeros resultados que cuentan el 99% de las personas que empiezan a cuidarse con nosotros, independientemente de cuál fuera el objetivo físico, que se tardará unos días arriba, unos días abajo, semana arriba, semana abajo, es cómo energéticamente se nota, y es porque el cuerpo, en cuanto tiene los recursos, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿vale? Y ya os digo, la pena es que antes comíamos mucho más completo y más equilibrado, aunque comiéramos más grasa, aunque comiéramos más sin conciencia, pero comíamos mucho más completo y mucho más equilibrado, solo porque la comida llevaba lo que tenía que llevar. Entonces, hola Simba, ya te saco, déjame que acabe, por favor. Si tengo un objetivo concreto, lo que tendríamos que mirar ya es lo que os digo, pues si estamos llegando suficiente a la cantidad de proteína que necesitamos. ¿Cuánta cantidad de proteína necesitamos? Pues como os digo, depende de la actividad física, del peso, entre otras cosas, pero entre 1 gramo, dice la OMS, 1,5 gramos, 2,5 gramos por kilo de peso y día, sin tener que pesar ni medir. Lo guay es que lo ideal es que se haga como muy visual. Nosotros lo que trabajamos es que es muy visual, sabiendo el objetivo de la persona, ya saben más o menos si está llegando a los gramos de proteína, de hidrato de carbono, de grasa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos normalmente es revisar eso, si las cantidades en los platos están correctas en todas las comidas, no solo en la comida principal o en las comidas principales, sino en todas las comidas. Y ahí es lo que yo hago, ¿vale? O sea, realmente yo lo que hago es eso, ver tu caso, ver qué necesitas, ver cuál es tu objetivo, ver cuáles son tus hábitos en este momento y una cosa que para mí sí que es súper importante, no cambiarte toda tu alimentación de golpe cuando quieras conseguir el objetivo que sea, porque entonces vas a abandonar en 2 días, no se puede. Entonces, dentro de las cosas que te gustan, vamos a intentar incorporar algunas que te sean más saludables o que te sean más equilibradas, pero dentro de las que te gustan, que es cómo vamos a organizar el plato. Por ejemplo, yo antes yo iba a comer pasta y me comía un plato hasta
atascadísimo de pasta hasta arriba. Ahora, ¿qué ocurre? Que elijo mucho mejor la pasta que voy a comer porque sé si es más de lenteja o de garbanzo o es integral. Ya puedo comer más o menos porque sé que ya no es solo la parte del hidrato, sino que esa misma pasta puede ser que también me esté aportando un poco de proteína, pero sobre todo la pasta va a ir muy bien acompañada de esa carne, no unos trocitos ahí de carne pica muerto de risa, ya sea de carne, de huevo, da igual lo que lleve, pero que vamos a ver si en esa composición realmente está equilibrada la proteína, ¿no? Pues todo eso es mi trabajo, ¿vale? No solo enseñarte una lista de alimentos que son buenos o que son malos, sino ayudarte a entender cómo construir una alimentación que realmente esté cubriendo tus necesidades y que además encaje con tu vida, con tu ritmo de vida, con tu día a día, con tus niños, que si además tienes hijos no tengas que hacer unas comidas diferentes para ti porque tengas un objetivo, sino que una comida equilibrada sea igual para toda la familia y en tu caso lo que vamos a ver son más las cantidades, ¿no? Así que bueno, ya sabéis que como siempre estoy abierta a preguntas, ¿vale? Me podéis poner preguntas por aquí, me podéis poner preguntas por privado, que sin problema os las contesto. Si queréis, estáis pensando en cuidaros, ya, gente, le falta al agosto, le falta un pelado. Estamos ya a día 24. Estamos ya con las plazas abiertas para empezar el reto de septiembre y lo que yo hago normalmente y siempre es que me escribís, me contáis el objetivo que tenéis, os hago una pequeña valoración. ¿Para qué? Para ver de dónde partimos, si tenemos alergia, intolerancia, cuánto pesamos, cuánto medimos, en fin, todo, cuáles son vuestros hábitos a día de hoy y en función a eso os doy diferentes opciones de programa. Tarda 24 o 48 horas en llegaros a casa y nos ponemos en marcha, así que estamos ya con los días justos si queréis empezar el día 1 de septiembre para que todo esto esté listo y podamos empezar. Así que nada, ya cierro directo, gente, pero os dejo por cerrar, la gente que ha entrado de última, las 4 ideas principales, y es que una comida equilibrada necesita variedad de nutrientes, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, en todas las comidas del día, no solo en una. Que nunca hay que demonizar los hidratos de carbono, ni la grasa, ni la proteína, porque cada una de ellas es como que en un nicho se la tiene como un poco más demonizada, ¿no? Si no queremos, si queremos ganar masa, la proteína es para los de gimnasio, el hidrato de carbono no, si quiero perder, vale, es mentira, necesitas de todo en todo momento, pero sabiendo elegir cuál es y en qué cantidad para ti. Ese sería el punto número 3, ¿no? Las cantidades que cada persona necesita. Y por último, el punto número 4 es el objetivo físico se adapta siempre sobre una buena base nutricional. Hacer barbaridades para conseguir un resultado físico te puede funcionar un tiempo. Yo siempre digo, si es que las cosas no es que no funcionen, es que sean saludables o no y que puedas llevarlas en el tiempo, ¿vale? Y ya estaría, gente. Aprender a tu cuerpo a darle lo que necesita la mayor parte del tiempo sin demonizar nada, entendiendo que vamos a tener excesos, cosas, salidas, y tampoco estaría mal que de vez en cuando nuestras comidas no estén del todo equilibradas, pero que las estemos disfrutando. Eso no nos va a impedir en nada conseguir nuestros objetivos ni deja de ser saludable. Gente, que tengáis un lunes increíble. Vamos hablando, nos vemos por las historias, por los reels, cualquier duda, cualquier cosa. Y aquí estoy para echaros una mano si lo necesitáis. ¡Feliz día! Besazo fuerte. Chao, chao.